Queden en cámara, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta formación que vamos a tener el día de hoy, después de haber disfrutado aquí juntos como familia este encuentro entre Argentina y Holanda, la verdad que con los nervios así de punta, y ahora vamos a disfrutar de una magnífica formación de parte de aquí de nuestro querido Gerson para extender esta euforia a los mercados financieros. Bienvenido, Gerson. Bueno, muchachos, vamos a arrancar una capacitación ya ¿para qué? Para el final de esta semana que literalmente fue fiesta en algunos países, incluyendo el mío. Entonces, pues vamos a hablar justamente del mercado cripto. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Para mí, yo creo que esta es la continuación de una capacitación que yo hice que está en YouTube. Esa capacitación habla justamente de la psicología de los mercados bajistas, ¿sí? Digamos, en esa capacitación pudimos entender, la fase de lo que es un mercado alcista cuando llegamos al punto de la codicia más alta y cómo el mercado poco a poco va, digamos, avanzando en esa, digamos, como en ese recorrido bajista hasta llegar a puntos, digamos, donde la desesperación, donde el enojo, donde la frustración, digamos, se efectúan dentro de la psicología de los traders y de los holders y absolutamente todas las personas. En esa capacitación hablamos de que iban a haber despidos, de que empresas iban a desaparecer, de que, mejor dicho, iba a suceder una hecatombe, ¿sí? Creo que ha sucedido, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta, pues, esos procesos. Aquí en CryptoDojo, digamos, somos conscientes del potencial que tiene este mercado. Por eso, digamos, nos especializamos más que todo en este mercado y estamos justamente en un momento crucial dentro del mercado en sí. ¿Por qué? Porque nos puede, digamos que, dar, digamos, como una pauta en la cual podemos, digamos, preparar el camino para el siguiente mercado alcista, ¿sí? Pero digamos que para poder entender esto, poder entender hasta dónde puede llegar un mercado bajista o cómo funciona, digamos, en las facetas del mercado, pues tenemos que ver la historia de Bitcoin desde sus inicios hasta el día de hoy, ¿sí? Para poder entender justamente cómo hacer ese crecimiento y cómo podemos, digamos, nosotros aprovechar el mercado en sí. Para eso, pues es muy sencillo, vamos a ir directamente al gráfico de Bitcoin. Y no sé, ahí lo están mirando. Creo que sí. Entonces, Sí. ¿qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente ya tenemos el gráfico de Bitcoin, pues necesitamos ver todo el historial. ¿Cuál es el tema? Que es que si nosotros colocamos Bitcoin USDT, ¿sí? O Bitcoin dólar, ¿sí? Dólar estadounidense, ¿sí? Digamos que el historial solamente lo tenemos hasta cierto año, ¿sí? En este caso, cuando estamos colocando justamente USDT en Bitstamp, pues entonces tenemos justamente desde el momento de la creación del exchange de Bitstamp hasta el día de hoy. Estamos hablando que fue más o menos desde el año 2011 hasta la fecha, pero estamos hablando que Bitcoin tiene una creación un poco anterior a esta. Entonces, para poder entender justamente el movimiento de este tipo de mercados, pues la única manera de poderlo entender bien y poder ver todo el historial contable que hay en este momento de Bitcoin, tenemos que ir directamente al índice de Bitcoin. De pronto muchas personas no sepan, pero Bitcoin tiene un índice, ¿sí? Y ese índice muestra el historial completo de lo que es el criptomercado. Para eso, ese lo tengo preparado justamente aquí, ¿sí? Se conoce como BLX en TradingView y este, pues se conoce como ¿qué? Como el Bitcoin, el índice de liquidez de Bitcoin y este muestra todo, absolutamente todo el historial del criptomercado, ¿sí? Para que lo tengamos presente.
¿Y qué es lo que vamos a evaluar dentro de este criptomercado? ¿Qué es lo que vamos a revisar justamente dentro de este escenario? Entonces, digamos que nosotros podemos evaluar la gráfica de muchas maneras, ¿sí? La primera manera es así como lo estamos viendo con el precio, justamente mirando el tema de medidas, justamente mirando el tema de sus momentos alcistas, bajistas, pero si nos damos cuenta dentro de la gráfica, nosotros podemos identificar este momento de mercado y de pronto pero si nos damos cuenta, todo esto está completamente, digamos, oculto para nosotros. Tendríamos que literalmente ir hasta, digamos, ampliar el zoom hasta llegar a encontrar absolutamente todo. Podríamos también mirar la escala de crecimiento porcentual que tiene también el mercado, pero digamos que tampoco nos dejaría ver justamente lo que estamos buscando. O podríamos mirar la longitud del precio. Y en la longitud del precio, ahí sí nosotros podemos ver justamente lo que quiero mostrarles. Justamente vamos a mirar las fases que ha tenido el mercado. Si nos damos cuenta, dentro de esta gráfica, un historial mucho más completo de lo que es el criptomercado. Y algo que me parece muy curioso es que si yo me pongo a analizar justamente el índice del SP500, ¿sí? Yo puedo ir escalando este índice hasta, ¿hasta qué? Hasta mirar justamente, vamos a colocarlo mensual. Miren todo el historial de lo que es este índice. Estamos hablando desde los 1800 literalmente, 1953 y mira, ahí sigue contando. Y si nos damos cuenta, desde 1872, miren el crecimiento que ha tenido el índice del S&P hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a analizar justamente el índice de Bitcoin, pues miren, este es el punto de creación y miren toda la fase del mercado, cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Y para poder entender justamente esta fase bajista, que es la que estamos aquí, tenemos que entender justamente las demás fases bajistas. Tuvimos justamente esta, que es importante, tuvimos esta, que es importante, esta otra, tuvimos también esta otra, esta otra, esta otra y estas otras. Y para eso, pues necesitamos justamente entender el mercado desde sus inicios hasta el momento que estamos actualmente. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un panorama completo de todo el escenario de crecimiento del mercado y cómo la adopción y cómo todas las, digamos que noticias, tanto positivas como negativas, y los diferentes actores que hay dentro del mercado influyen en que el precio definitivamente caiga o suba. Y por qué esta tecnología está siendo relevante dentro de este momento de mercado. Ahora, nosotros en este momento estamos hablando de que estamos llegando ya a un piso. Pero ¿por qué justamente estamos hablando de un piso si todavía no sabemos si el mercado pueda caer más o no? ¿Sí? Para eso también necesitamos evaluar justamente todo lo que ha sucedido en Bitcoin hasta la fecha. Entonces, para eso preparé justamente este historial y vamos a evaluar lo que ha sucedido en el mercado. Vamos a ver la gráfica de cada uno de los años y vamos a entender su recorrido hasta el día de hoy. Entonces, para esto va a ser muy sencillo. Voy a ir directamente al inicio de lo que les tengo preparados. Espérame un segundito. Y vamos a comenzar esta inspección de todo el historial del mercado cripto. Esto es importante, como les digo, para poder entender y comprender en qué fase de mercado estamos y qué es lo que nos espera del mismo. Estamos hablando que Bitcoin literalmente nace, digamos que en el año 2009. Se hace más o menos como a principios de este año, digamos como las primeras intervenciones o transacciones que se pueden, digamos, conocer.
Digamos, no habían intercambios, no habían exchange, no había absolutamente nada de esto. En ese momento, digamos, como el Forex Bitcoin Talk, ¿sí? Se puso en línea a finales del año más o menos 2009, ¿sí? Miembros justamente de este foro, digamos, crean lo que es Liberty Standard Exchange, ¿sí? Que es como un lugar en el cual enviaron una cantidad de BTCs, más o menos son como 5.050 Bitcoin a un cambio de $5.2 por PayPal, ¿sí? Más o menos se plantea que en ese primer año Bitcoin marcó un precio registrado por intercambio de más o menos 0.0009, no sé qué sería eso de céntimos de dólar por cada BTC, ¿sí? Entonces, digamos, este fue el primer precio registrado y esto fue lo primero que se vio dentro del mercado de criptomonedas. Ya en el año 2010 tenemos justamente un historial, que es justamente esta parte del mercado. Entonces vamos a comenzar a evaluar justamente esta sección del mercado, justamente lo que sucedió aquí. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En primer lugar, aquí es donde se produce la compra famosa de 2 pizzas por un valor de 10.000 BTCs, ¿sí? Entonces, digamos que es aquí donde literalmente se utiliza Bitcoin para comprar algo, algo que verdaderamente le sirve a una persona. ¿Y por qué es tan importante o tan elemental? Porque es comida, ¿sí? Yo creo que el agua y la comida son las cosas más importantes que hay sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, en teoría, bueno, aparte del oxígeno y otras cosas, pero digamos que en teoría le da una funcionalidad a Bitcoin que de pronto no se había visto en ningún otro, digamos, activo de Internet, ¿sí? Su precio más alto para ese año fue más o menos de 39 centavos de dólar, como para que lo tengamos presente. ¿Quién le hubiera gustado comprar Bitcoin a 3 centavos de dólar? Sería una locura, ¿no? Y aquí se crea el primer exchange en ese momento que se llamó MTGOX, que fue un intercambio de Bitcoin, ¿sí? Si nos damos cuenta, en ese momento tuvimos ¿un precio de qué? Tuvimos en ese momento como un precio mínimo más o menos de 1 céntimo y tuvimos más o menos un precio máximo, como para tenerlo presente, sobre casi los 45 o 50 céntimos, como para que lo tengamos presente. Esa fue la volatilidad que tuvo el precio. En el año 2011, sí, sucedieron varias cosas importantes. Y vamos a hablar de los hechos más importantes, porque en un año suceden muchas cosas, pero vamos a hablar de los hechos más relevantes de ese año, ¿sí? Entonces, la Electronic Fund Foundation, bueno, aceptó Bitcoin como donaciones durante un par de meses del año 2011. El 9 de febrero del año 2011, Bitcoin alcanzó un valor más o menos de $1. $1 en ese momento, pues es un precio psicológico. Cuando hablamos de precios psicológicos, justamente de pronto en los análisis ustedes me han escuchado decir precios psicológicos. Justamente ¿por qué? Porque hay barreras que los precios deben romper. Digamos, Bitcoin en este momento tiene un precio psicológico sobre los $70.000 aproximadamente, pero tiene otro precio psicológico sobre los $100.000, ¿sí? Entonces, en el momento que supere los $100.000 va a ser un hito, ¿sí? Literalmente va a ser un hito. Y entonces, en este momento, en ese año, literalmente, digamos que ese era el precio psicológico y por eso fue una noticia importante, ¿sí? Ahí es donde nace también BitPay como procesador de pagos de Bitcoin. Y esto es súper importante porque BitPay al nacer le da la oportunidad a muchísimos comercios de entrar al mercado de criptomonedas, como para tenerlo presente. Su precio más alto ese año fue, ¿cuánto? $30. Y ese precio se registró directamente en ese exchange
que se llamaba MTGOX, ¿sí? Alcanzando una valorización de 100 veces digamos, su capital inicial a comienzo de año, ¿sí? ¿Por qué se genera esta caída? Entonces, digamos que aquí es donde podríamos comenzar a replantear ¿qué? Esta caída. ¿Por qué se genera esta caída? Resulta y pasa que Bitcoin, digamos que en un principio se negoció para, digamos, la Deep Web y muchas cosas con las cuales utilizaron Bitcoin no fueron muy buenas, ¿sí? Y digamos que salió un reportaje justamente de un lugar que en este momento ya está clausurado, que era en el mercado negro, se llamaba de Skill Road, creo que se llamaba así, bueno, no soy muy bueno para el inglés, les pido excusas, ¿sí? Y se argumentaba que las transacciones en este lugar se manejaban bajo seudónimo y todas las transacciones se manejaban eran bitcoins. Entonces, literalmente eso hace que el mercado tenga una, digamos que una desconfianza de sí mismo y pues en definitiva eso hace que el precio caiga. Se podría decir que esta es una caída, una de las primeras caídas del mercado, ¿sí? No es una caída tan significativa, o digamos que sí lo es, pero digamos que dentro de sus primeros inicios, estamos hablando que tuvo más o menos una caída como un 90% aproximadamente. Entonces, si nos damos cuenta, este fue el primer gran mercado bajista, pero si nos damos cuenta, el año no finaliza bajista. ¿Por qué? Porque arrancamos en 39 céntimos, más o menos, eso era lo que, 30 céntimos, y finalizamos sobre los 4, casi $5. Entonces, sí se alcanza, digamos, un máximo importante de casi $30, pero en teoría el año finaliza alcista. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo desde el inicio del año hasta la finalización del mismo, entonces encontramos un panorama alcista dentro de un mercado. Entonces, digamos, fue como el primer antecedente de un mercado alcista y un mercado bajista dentro del mercado cripto. Y esto se origina en el año 2011, para que lo tengamos presente. Ya después viene el año 2012. El año 2012, y quiero que comencemos a ver estos patrones, ¿sí? Justamente, año 2011, cae un mercado bajista más o menos de un 90%, ¿sí? Y viene un mercado que más o menos lateral. ¿Y por qué podemos decir que es más o menos lateral? El mercado arranca más o menos sobre los $5 y finaliza en un alto más o menos de $12. En teoría fue un año alcista, pero si nos damos cuenta, manejó un rango de lateralidad entre el inicio de año y la finalización de ese año. Digamos, aquí lo especifico, tuvo un año plano, más o menos. Su precio más alto alcanzado fue $13.45. Pero aquí viene algo importante. Y si nos damos cuenta, yo aquí coloco ¿qué? Esta línea amarilla que está como mucho más fuerte que donde inicia y finaliza el periodo de tiempo. Esa línea identifica que el primer halving de Bitcoin. De pronto para las personas que son nuevas, no saben qué significa el tema del halving. Resulta y pasa que el tema de la minería es muy importante porque le da la seguridad, le da trazabilidad y da muchas cosas al sistema blockchain, el cual gobierna, digamos, todo lo que es Bitcoin, ¿sí? Y la recompensa que tienen esos mineros, o tenían esos mineros, durante ese periodo anterior a ese primer halving, era una recompensa de 50 Bitcoin por cada bloque minado. Un bloque minado lo que hace es que validar una transacción dentro del sistema blockchain, ¿sí? Entonces, en un principio se generó en el año 2012 el primer halving y esto hace que la reducción en la recompensa de cada bloque baje a 25 Bitcoin por cada bloque minado, ¿sí? Entonces, este es el primer suceso. ¿Cuál es la fecha de este suceso? Creo que aquí está.
Si se dan cuenta, fue el 28 de noviembre del año 2012, para que lo tengamos presente. Aquí se crea lo que es la Bitcoin Foundation, ¿sí? Fue creada por Gavin Anderson. Digamos, es una fundación que se ha encargado de promover a Bitcoin por absolutamente todos los rincones de la Tierra. Ustedes aquí pueden encontrar información de absolutamente todo lo que es Bitcoin, su tecnología y todo lo que maneja, ¿sí? Y el primer hito importante, digamos, como para que lo tengamos presente, es que WordPress, ¿sí? Se convierte en la primera empresa importante en comenzar a aceptar Bitcoin como pago. Pero aquí es donde hago una sección, porque WordPress, digamos que no hizo que el precio subiera con fuerza, por una razón, que ellos utilizaban que BitPay como pasarela de pagos. No fue, digamos, una pasarela interna o directamente en la página de WordPress, no, fue utilizando esta pasarela de pago de BitPay, ¿sí? Por eso fue que el precio al final tuvo como este momento plano. Ya después viene el siguiente año. Y es aquí donde comienza el tema de la especulación del qué es lo que sucede después de un halving, ¿sí? ¿Por qué? Se reduce, digamos que la cantidad de Bitcoin minados y hay cada vez menos Bitcoin, ¿sí? En este momento, en el tema de la minería, digámoslo así, al tener cada vez menos Bitcoin como recompensa, esto hace de que obligatoriamente el precio tenga que subir para mantener los costos de la minería de Bitcoin, ¿sí? Y entonces, pues digamos que eso se vino a notar en el siguiente año. ¿Por qué? En el año 2013, ¿sí? Entonces, comienzan a suceder varias cosas. Primeramente, muchos consideran este año como uno de los años importantes dentro del mercado de criptomonedas. Porque iniciamos más o menos sobre los $13 y finalizamos o alcanzamos un tope máximo de crecimiento en ese momento que pasamos de $13 a casi $1,244, $1,233. Entonces estamos hablando que esta es la primer all season que tiene, digamos, el precio o el mercado de Bitcoin más fuerte en toda su historia. Más o menos, tuvo más o menos como una valorización o un aumento del precio, más o menos de un 6,600%, desde el momento que sale el año hasta la finalización o casi finalización de ese año. Entonces vamos a leer lo que coloqué aquí. Primero, se conoce que nace o crean el primer cajero de Bitcoin y este se instaló en donde, en Vancouver, ¿sí? Otro, su precio más alto, pues ya lo dije, fue de 1,233, ¿sí? Bitcoin alcanza una capitalización de mercado superior a $1,000 millones. Esto también, digamos, es una métrica psicológica dentro del precio. Ya hablamos de cuánto fue su crecimiento, ¿sí? ¿Y por qué se genera este crecimiento? Resulta y pasa que hubo una crisis monetaria en Chipre. Más o menos esta crisis duró unos 12 días inicialmente, ¿sí? Los ciudadanos no podían hacer retiros de los bancos, ¿sí? Y esto hizo que los chipriotas acudieran a Bitcoin para protegerse. Entonces, ¿esto qué fue lo que hizo? Que el mercado subiera inicialmente. Y este fue el primer gran movimiento, ¿sí? Y aquí es donde, digamos que comienzan a suceder cosas también importantes. Entonces, el precio comienza a subir, las personas se dan cuenta que Bitcoin sirve como una reserva de valor y aquí es donde comienza a salir China a hablar. Y es que, primeramente, este año fue muy conocido por el tema del mercado alcista que tuvo. ¿Por qué? Porque muchos intercambiadores y digamos muchos exchange
digamos, comenzaron a tener un crecimiento dentro de sus arcas muy fuerte. Pero ese crecimiento fue parado por una noticia, y es que el Banco Popular chino prohíbe a las instituciones financieras chinas realizar transacciones de Bitcoin. Entonces ya aquí China comenzó a molestar, comenzó a fregar. Hey, vamos a tumbar todo lo que tenga que ver con Bitcoin. Y esto hace que uno de los intercambiadores más importantes de Asia cayera. Y este fue el cierre de lo que fue BTC China, ¿sí? Uno de los intercambiadores más grandes del mundo. Y eso lo que hizo fue que reiterar la caída que tuvo el precio a final de ese año, en donde literalmente el precio lo que hace es que inmediatamente sube a los $1,233, cae, digamos, sobre los $516, y es aquí donde todo esto, todo lo que sucedió este año, digamos, da la pauta. ¿Para qué? Para lo que sucedió en el año 2014, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en el año 2014? El año 2014 es el primer año bajista de Bitcoin reconocido, para que lo tengamos presente. ¿Y por qué es el primer año bajista? Si nos damos cuenta, el precio inicia en una capitalización aproximada de $700, alcanzando un máximo ese año de $1,000 aproximadamente, y de un momento a otro el mercado comienza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar sobre los $300, ¿sí? Lo interesante es que un mes después, ¿sí?, del cierre de lo que fue BTC China, reabrió sus puertas y colocó depósitos o compra de Bitcoin en yuanes chinos. Eso fue lo que hizo que el mercado tuviera ese repunte que estamos viendo a comienzo de año. Pero ¿qué fue lo que desencadenó esta caída? Porque es una caída importante dentro del precio. Aquí es donde, digamos, desaparece un intercambiador o sucede el tema del MTGOX. MTGOX suspende los retiros y se declaró en bancarrota, perdiendo ¿cuánto? 850,000 BTCs de los usuarios. ¿Les parece esto familiar de lo que sucedió este año? Es muy similar a lo que sucedió con FTX, ¿correcto? Entonces, claro, esto hace de que se genere el mismo temor, y si se dan cuenta, el mercado, mire, dentro de ese momento tuvo este momento bajista, tuvo un repunte, que es este que tenemos aquí, a los $700, y después de eso, se fue, hasta que cerró el año sobre los $300 de nuevo, ¿sí? Y esto es súper importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo de que el mercado subiera un poco? Justamente intentase recuperarse. Pues que varias empresas comenzaron a recibir pagos en criptomonedas, ¿sí? Overstock fue una de ellas, ¿sí? Y Microsoft en las tiendas de Xbox y Windows comenzó a recibir también el tema de cripto. Pero a pesar de que hubieron buenas noticias, el mercado comenzó a caer y tuvo esa caída a final de ese año. Ahora, para el año 2015, ¿sí? Y es aquí súper importante, se generó un hackeo, y ese hackeo se generó ¿en dónde? En Bitstamp. Si se dan cuenta que ahorita estábamos viendo la gráfica de Bitstamp, Bitstamp literalmente es uno de los exchange, de los intercambiadores más antiguos que hay. ¿Cuánto pierde? 19,000 bitcoins, ¿sí? Pero Bitstamp se recuperó de este hackeo, para que lo tengamos presente. Aquí hubo momentos también importantes dentro del mercado. ¿Qué fue? Coinbase recaudó más de 75 millones en su ronda de financiación. O sea, Coinbase estaba en sus inicios, y en una especie de crowdfunding recogen esa cantidad de dinero, ¿sí? Los 150 fue el fondo del movimiento. Y quiero que entendamos esto. Estábamos en un mercado bajista,
¿Y cuál fue el fondo de todo ese movimiento? Los $150. ¿Qué significa eso? Que durante ese periodo bajista, el mercado ¿qué? Tuvo una descapitalización aproximada ¿de cuánto? No sé si están viendo ahí. De un 85%. 85% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, este es el escenario que más o menos generó. Ahí tuvo una mini recuperación y el precio comenzó a tener una acumulación progresiva. En ese mismo año volvemos a tener o volvemos a alcanzar esos mínimos que son justamente aquí donde estoy como enmarcando todo el escenario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este fue el fondo de todo ese movimiento. Y desde ahí el mercado nuevamente comenzó a hacer ese piso psicológico para comenzar nuevamente a subir. ¿Qué fue importante o cositas importantes que tenemos que tener en cuenta? El Departamento de Servicios Financieros de Estado de Nueva York inició su investigación sobre Bitcoin y las criptomonedas, ¿sí? Esta investigación, digamos, conduciría a la creación de lo que fue Big License, ¿sí? Y adicionalmente a esto, aquí es donde conocemos el loguito de Bitcoin, aquí es donde se adopta el loguito de Bitcoin. Entonces, aquí es donde obtenemos la identidad de lo que es esta criptomoneda dentro del mercado, ¿sí? Esto le da un carácter propio a una criptomoneda o a un activo en ese momento que, digamos, no tenía un logo con el cual reconocerse. Ahora, si nos damos cuenta, este año fue un año lateral. Estamos hablando que inicia sobre los $318 y más o menos estamos finalizando sobre los $429. Entonces tuvo una especulación de mercado de lateralidad que duró en ese rango de precio. Aquí viene el año 2016. El año 2016 también fue un año donde no hubo absolutamente nada de, digamos, emocionalidad. ¿Por qué? Fue un año también plano. Iniciamos más o menos sobre los 400,000 y ya sobre final de año estábamos alcanzando, digamos, como una especie de mini all season, ¿sí? Y es aquí donde volvemos a hablar justamente de este punto que fue el halving. Entonces, si vemos esta gráfica, tuvo un mercado alcista, pero digamos que no tuvo un crecimiento exponencial del mismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar justamente aquí? Cosas importantes que se dieron dentro del escenario del por qué el mercado subió de los $400 a casi los $900 a final de año. Primero, la tasa del hash de la red superó ¿qué? Un exahash por segundo, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta que es lo que fortalece justamente la seguridad de la red, ¿sí? Y se produce el segundo halving. Este halving se produjo el 9 de julio del año 2016, ¿sí? Y aquí es donde Bitcoin reduce sus recompensas a los mineros de 25 BTCs a 12.5 Bitcoin, ¿sí? Y esto fue lo que hizo que este escenario se diera. Y ya viene uno de los años más conocidos en el mercado cripto y uno de los más amados por todos los criptolovers, y es el año 2017, ¿sí? En el año 2017, digamos, es la más famosa, y ustedes dicen, ¿cómo así que es la más famosa? Si es el mercado más famoso de criptomonedas que ha existido, a pesar de que en este momento tenemos uno de 68,000. ¿Por qué? Justamente es el más famoso, porque fue la primera vez que Bitcoin o un activo había alcanzado los $20,000, ¿sí? Es un año en donde Bitcoin tiene un crecimiento que supera el 1,500%, ¿sí? Y entonces esto es súper importante. Estamos hablando que, digo, el Bitso, perdón, un intercambiador supera un crecimiento de sus transacciones de un 1,500%, y Poloniex, que en ese momento era también uno de los más importantes, alcanza también un crecimiento de un 600% en la cantidad de operaciones que se estaban generando internamente. Bitso
estamos hablando que es un intercambiador de México. Entonces, aquí es donde el mercado latino, digamos, comienza a tener también relevancia dentro del mercado cripto, ¿sí? Aumento total de los precios aproximadamente tiene un crecimiento del mercado de un 1.300% desde el inicio del año hasta la finalización de ese mismo, para que lo tengamos presente, ¿sí? Y acá suceden cosas importantes, porque no fue un año tampoco tan dichoso, ¿sí? Y ese año tuvimos más o menos como en el mes de agosto de ese año, una bifurcación, que fue un debate. Aquí había un temor, y es que la bifurcación lo que hizo fue que sacar una moneda con una tecnología mucho mejor que lo que tiene Bitcoin actualmente. ¿Esto qué fue lo que hizo? Que se generara una especulación sobre esta moneda y muchos decían que Bitcoin Cash iba a superar a Bitcoin en valor, ¿sí? Esto al final no se dio y Bitcoin, por el contrario, es donde esta noticia literalmente hace que Bitcoin suba a los $20,000. Y es que se abrió el comercio de futuros en la bolsa de Chicago. La bolsa de Chicago es, digamos que la bolsa, digamos, si no es la más importante, es una de las más importantes de los Estados Unidos. Y pues en este momento, en ese momento, esta noticia lo que hizo fue que Bitcoin tuviera una explosión en su crecimiento y pasara de $900 a comienzo de año a casi $19,100 a final de ese año. Este año fue impresionante para el mercado. ¿Y por qué es una de las más conocidas? Porque fue la primera vez en donde se incursiona en mercados financieros regulados y en donde más personas, digamos, conocieron más de lo que era el mercado cripto. Después de una all season, definitivamente vino un mercado bajista, ¿sí? Este fue el mercado bajista del año 2018, ¿sí? Este mercado bajista tiene una descapitalización de mercado que va aproximadamente de un 87%. ¿Y eso cómo lo podemos evaluar? Pues marcando el punto más alto hasta la caída, más o menos es un 87%. Este mercado bajista fue súper doloroso y en teoría fue uno de los más difíciles, ¿sí? De sobrellevar. Primero, Google, Twitter, Facebook prohíben todos los anuncios de Bitcoin y criptomonedas dentro de su plataforma. Esto es súper importante, ¿sí? Entonces, otra cosa, Bitcoin cierra el año 2018 más o menos sobre los $3,693. Estamos hablando que pasó de estar casi a comienzo de año sobre los 17,000 a pasar a lo que en este momento estaba, que eran por debajo de los $4,000. Fue un golpe durísimo para lo que fue el criptomercado, ¿sí? ¿Cuál fue el fondo del mercado? Justamente el fondo se dio el 15 de diciembre y cerró más o menos sobre los $3,122. Hay una especulación de lo que es este mercado con referente al mercado actual, porque podríamos ver ¿Se bloqueó él o me bloqueé yo? Gerson, no vimos. Ah, Gerson se bloqueó. Oye, realmente la capacitación está siendo muy, pero que muy interesante. Había cosas y ya está por aquí. ahí estoy de nuevo, ¿me escuchan? Sí, sí. Vamos, vamos, Bueno, vamos. aquí en este año les estaba diciendo que el fondo de mercado se dio en diciembre. O sea, todo el fondo del mercado bajista se dio en diciembre y es el fondo de ese mercado bajista. Se dio en los $3,122 y hay una especulación de que ahorita en diciembre sea o se vea el fondo de todo este piso para que lo tengamos presente. Entonces, no se les haga raro que en el próximo movimiento bajista ese sea el fondo de todo el mercado para que lo tengamos presente. Hay una especulación,
de lo que es este mercado bajista hasta dónde podemos llegar. Y aquí, en ese año, digamos, encontramos el fondo, fue en diciembre. ¿Cuándo fue? El 15 de diciembre. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de los diciembres? Que hay que tener cuidado, porque en los diciembres la gran mayoría de fondos hacen las liquidaciones para entregarles rendimientos a sus usuarios. Ahora, este año fue también un año de noticias importantes. Se cae la estafa de BitConnect. BitConnect era una empresa o era un token que decían que iban a ser más grandes que Bitcoin y este año desaparece, estafando a todos sus usuarios. Pero uno de las noticias que, digamos, hizo que Bitcoin cayera, digamos, fueron dos. Primero, una crisis, y es que Bitcoin Cash entró en crisis y Bitcoin Cash tuvo otra bifurcación y hubo una crisis y ahí salió Bitcoin SV, ¿sí? SV que se conoce actualmente. Y aquí, porque esto ayuda a que se cayera el mercado, justamente porque Bitcoin Cash se suponía que tenía mejor tecnología que Bitcoin y Bitcoin Cash entraba en crisis, entonces eso también hizo de que el mercado cayera. Y una de las cosas que hizo definitivamente que el mercado se sepultara fue que vino el primer rechazo de la SEC para la creación de ETFs de Bitcoin. Entonces aquí la SEC rechazó. Entonces en el 2017 la bolsa de Chicago adopta a Bitcoin, pero en este año Bitcoin es rechazado por la SEC y esto lo que hace es que el precio definitivamente caiga. Para el año 2019, el año 2019 en teoría fue un año alcista, en teoría. Pero ¿por qué digo en teoría fue un año alcista? Porque Bitcoin pasa de los 3,000 a un máximo en ese momento de los $13,000, ¿sí? Pero cerramos el año más o menos sobre los $7,228 aproximadamente, ¿sí? Y es aquí donde Bitcoin aumenta, digamos, casi $10,000 desde su punto de inicio hasta el máximo que tuvo en ese momento, ¿sí? ¿Quién fue el que hizo que este mercado subiera así? Justamente lo que están haciendo en este momento los holders es lo que hicieron en este momento, que fue que comenzar a comprar Bitcoin y comenzar a retener Bitcoin. El hecho de que los holders estén sacando ya en este momento grandes cantidades de Bitcoin va a hacer de que el mercado en algún precio tenga un repunte. Pero ojo, ese repunte no quiere decir de que nos vamos a ir, porque se requiere de un escenario mucho más claro para que el mercado avance, ¿sí? Y aquí es donde inicia la investigación del gobierno de Estados Unidos de lo que es Bitfinex y Tether. Esa novela todavía continúa, pero aquí es donde inicia esa novela para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, en el año 2020 es un año de mucha, pero muchísima especulación dentro del precio. Primero, tenemos el crash por el COVID. ¿Qué es un crash? Un movimiento de caída fuerte. Justamente este movimiento, el que estamos viendo aquí, fue por el tema de pandemia, ¿sí? Esto se originó gracias al COVID-19. Pero si nos damos cuenta, tenemos que otro halving. Miren, ahí tengo justamente marcado cuándo fue ese halving. Ese halving se dio el 11 de mayo, perdón, del año 2020, ¿sí? Pero, ¿qué otras cosas sucedieron allí? Se generó una compra sobre los $15,000 justamente después de lo que fue la caída de recuperación del crash del COVID. Y después del halving viene ¿qué? Una compra de lo que es MicroStrategy, que es un fondo que más o menos compra una cantidad de milloncitos de dólares, más o menos 15 millones de dólares en lo que fue Bitcoin. Y en ese momento, con toda la especulación negativa, eso fue una gran noticia, ¿sí? Pero una mayor noticia, aunque digamos que
una de las más grandes noticias fue que una empresa aseguradora, ¿sí? Comprara más de 100 millones de dólares en Bitcoin, ¿sí? Ahí también lo que fue JP Morgan creó como una unidad de proyectos para todo lo que es el mercado de blockchain. Entonces, si se dieron cuenta, este año es importante. Fue un año alcista, por eso el año 2023 va a ser un año alcista para el mercado. Eso sí se los voy a decir porque después de una caída fuerte, viene, si se están dando cuenta, viene un mercado no tan alcista, pero sí un mercado alcista, que es justamente lo que se originó en este año, en el año 2020, pero fue justamente después del halving, cuando hubo una reducción dentro de la producción y cuando ¿qué? Comenzaron a entrar estas noticias importantes, fue que el precio comenzó a tener un cierre sobre los $29,000 aproximadamente. Y es aquí donde vinimos al escenario del año pasado. El año pasado, Bitcoin alcanza su máximo histórico. Entonces, ¿cuál fue el máximo histórico? Estamos hablando que alcanza aproximadamente los $68,000, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo que literalmente el mercado subiera por allá? ¿Sí? Justamente tenemos varias cosas. Adopción de inversiones de bancos de Wall Street, ¿sí? Goldman Sachs, JP Morgan, ¿sí? MicroStrategy, BBVA, Wall Street Fargo, ¿sí? Hay muchos bancos que comenzaron a hacer inversiones en criptomonedas. Gobiernos, empresas e instituciones que tomaron conciencia del potencial de la cadena de bloques. Bitcoin es una moneda de curso legal en un país. En realidad fue de dos. Hay uno por allá en África, que no recuerdo el nombre. Menos mal aquí no hay africanos. Y si alguien un africano lo ve, qué pena, excúsenme, no me acuerdo ahorita el país. No me acordaba. Pero en El Salvador, lo que fue Bukele, colocó a Bitcoin como moneda legal en El Salvador, ¿sí? La exposición y la explosión de todo lo que fue los contratos inteligentes y de los NFTs ayudó a que el mercado subiera. Entonces, esto es implementación de nuevas tecnologías dentro del mercado criptográfico, ¿sí? Y sucedieron varias cositas importantes. Y fue que crecientes preocupaciones. ¿Por qué? Por el consumo energético de Bitcoin. Eso fue una de las razones por las cuales Bitcoin haya corregido de los 64,000 a los $29,000. En noviembre del año 2021, de que la creación de ETFs al contado de Bitcoin, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, tuvimos un muy buen periodo alcista, pero que tuvo estas, digamos, noticias, las cuales llevaron a que el precio cayera. ¿Qué tenemos actualmente? Primero, pues ya traíamos justamente la noticia de lo que venía sucediendo con el tema de la SEC. Entramos en todo el tema de la crisis y el tema de la guerra y todo este tema que ha venido sucediendo este año, pero las noticias más relevantes que hay en este momento son la capitulación de Terra Luna, ¿sí? FTX suspende los retiros y se declaró en bancarrota, perdiendo ¿cuánto? 8,000 millones de los fondos de los usuarios. Y BlockFi, que es una empresa de créditos de criptomonedas en Estados Unidos, se declara también en bancarrota. ¿Cuál es el fin de revisar toda esta información? Justamente este escenario que les estoy planteando aquí. Resulta y pasa, muchachos, que este es todo el escenario bajista y alcista del mercado cripto. Si nos damos cuenta, el mercado tiene ciclos. Si nos damos cuenta, tuvo un ciclo alcista, uno bajista.
Uno alcista, uno bajista. Uno alcista, uno bajista. Alcista, bajista. Alcista, bajista. Alcista, bajista. Alcista. Y en este momento estamos en un momento bajista. ¿Qué es lo interesante? Que después de un año tan duro, normalmente el siguiente año es un año de recuperación. ¿Por qué este año es un año para hacer dinero y para recoger toda la cantidad de dinero que tengamos para invertir sobre todo en el mercado de criptomonedas? ¿Por qué? Porque este es un mercado emergente y es un mercado de oportunidad. Porque para mí esta explicación es la continuación de la otra capacitación, porque esta capacitación me muestra tanto el ciclo, lo que afectó el ciclo y lo que me muestra el impulso siguiente y qué es lo que nos espera en un futuro cercano, que es lo más importante. Entonces tenemos este escenario y miren, aquí está el siguiente halving, ¿sí? Tenemos el siguiente halving próximos a llegar y tenemos un mercado en este momento que podría estar llegando a su punto más bajo en este periodo de diciembre y que para el siguiente año no se les haga extraño que podamos acabar el mercado aquí. No importa si acabamos sobre los 25,000, el otro año sobre los $30,000, esto va a dar el impulso ¿para qué? Para el siguiente mercado alcista. Recuerden que a mitad del siguiente año, lo que es la Fed va a lanzar su programa nuevamente ¿para qué? Para ayudar a las personas a que a nuevamente invertir en el tema de acciones y todo este tema. Esto es toda la historia de este mercado. Esto es todo lo que ha sucedido aquí. Y la oportunidad está completa para absolutamente todas las personas que quieran aprovecharla. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos de ustedes lo quieren aprovechar? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen a Katana. Katana pueden capitalizarse, sea colocando un capital o sea haciendo la red, ¿sí? Y tienen un producto que de pronto muchos no lo conocen y ya después Reinel y Barto y ellos les enseñarán, que es Bushido, el cual saca el mayor potencial del crecimiento de lo que es el mercado cripto y le gana a lo que es un holder tradicional dentro del mercado. Entonces, lo que viene es gigantesco, muchachos, gigantesco. Entonces, no se preocupen por lo que está sucediendo en el mercado, no se afanen por lo que está sucediendo en el mercado. Esto es una fase normal dentro de todo este ecosistema, ¿sí? Y lo que tiene que darnos es que felicidad, ¿por qué? Porque estamos en un momento crucial en el cual las inversiones que hagamos van a tener que una recompensa en los próximos meses que han de venir. ¿Cuál es el piso? Como les digo, estamos evaluando aquí en el dojo, estamos mirando y por estadística y por todo lo que ha sucedido y todo lo que les he contado, si se han dado cuenta en diciembre, Bitcoin ha alcanzado muchas veces sus pisos. Entonces, en este diciembre es donde lo más probable es que alcancemos un piso conocido y desde ahí vamos a comenzar a construir para que todos ustedes y todos nuestros clientes puedan aprovechar justamente la siguiente fase de mercado. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. ¿Conocían todo lo que les acabo de mostrar o es nuevo para ustedes? Bueno, sinceramente me he enterado de muchas cosas, ¿no? Y eso que llevamos un tiempo ya incluso dando capacitaciones de Bitcoin y todos estos temas, y realmente hay cosas aquí que desconocía, ¿no? Y sobre todo esas noticias puntuales que han sido los motores o las noticias fundamentales que han sido también las estrelladas de esos inicios y ciclos alcistas, tanto alcistas como bajistas. La verdad que ha sido una formación muy, muy que buena. No, no he visto aquí a la gente pestañear, los he visto aquí pendientes de la pantalla todo el tiempo y eso quiere decir que ha sido muy, pero que muy interesante. Así que te estoy yendo un agradecimiento a nombre de aquí, de todo el grupo, por tan excelente capacitación, tío. Muy, muy buena. Hay que tener en cuenta que dentro del punto de proyección de Bitcoin,
Lo más probable es que el próximo mercado alcista nos esté llevando a esta proyección. Ahí les boto el dato. Lo más probable es que nos lleve a esta proyección. Entre los 250.000, de los 150.000 a los 200 tengan presente. Wow. Así que, señores, a prepararse. A A prepararse. sacar, a hacer plata como un berraco. Esa es la Y verdad. no mirar lo negro, sino mirar lo blanco que está por venir. Exactamente. No sé si alguien quiera comentar algo más, tiene los micrófonos activos, ¿vale? No, mira, isto é mesmo uma aprendizagem única, porque a informação que Gerson acaba de nos dar, acho que dá para pensar e analisar a oportunidade que todos nós outros temos neste momento, não? E, sem dúvida, aí está. Saibamos nós aproveitá-la, nada mais. Aí estão os tops. Exactamente. Gracias. Macho, que me emociona porque siempre he tenido una pasión por esto. Hay muchas cosas que he acabado de aprender. Voy a tener que escuchar de nuevo otra vez. Porque Sí, hay que repetirla, sin duda. Impresionante. Muchas gracias. Dale, muchachos. Dios mío. ¿A qué me gustaría de tener aquí la gente de mira, escucha esto? Salva levantó la mano. Sí, que tiene a la gente durmiendo ahí en casa. Ah, Yo ok. aplaudí, digo que yo aplaudí, que me encantó. Vale, muchachos, pues esto es lo que nos espera. Y en el dojo estamos trabajando duro porque sabemos lo que viene. Y bueno, la idea es que todos podamos aprovechar el siguiente mercado y podamos aprovechar todo lo que viene para lo mismo, ¿sí? Después les estaremos dando tips y cositas. Ahorita por lo menos yo también tengo una operación como en campo de prueba también en futuros para sacarle un 100.000%. Vamos a ver si en el próximo mercado la cierro. Es una proyección de futuros, ya después les enseñaré y les mostraré cositas. Pero bueno, todo esto, lo que estamos haciendo es en pro de que tanto ustedes como nosotros y todas las personas que ustedes inviten a este proyecto puedan aprovechar todas las virtudes que tiene este mercado y todo lo que nos ofrece este mercado. Una vez se lo dije y se lo he dicho a varias personas en capacitaciones que he tenido, Bitcoin en este momento no tiene topes, ¿sí? Y eso es lo importante. Creo que se han dado cuenta, todos los topes, todos los precios psicológicos los ha roto hasta el momento, ¿sí? Y lo que nos espera es impresionante. Pues muchísimas gracias, Gerson y familia. La verdad que felicidades a los que iban a por Argentina. Argentina arriba. Y hemos compartido un ratico incluso de fútbol acá. Así que fútbol más capacitación, nos vamos con la noche completa, ¿no? Muchísimas gracias, Gerson, y muchísimas gracias a todos sobre todo la gente de España, que ya van a ser las 12 de la noche y aquí están. Así que Bueno, muchas chicos, gracias y nos a vemos. todos y yo me voy a celebrar mi cumpleaños. Chao, chao. Eso. Venga, que la pasen bien. Dale, muchachos. Chao, Gracias. chao. Un Gracias a todos. abrazo. Chao. Hasta luego.